viene de sol, que significa sol, y quiere huir del sol, pero sin embargo, muchachos, este es el único orden de arácnidos que la mayor cantidad de las especies, no todas, pero la mayor cantidad de las especies son de hábitos diurnos, ¿sí? Todos los demás arácnidos son de hábitos nocturnos, ¿ok? Pero en este caso podemos encontrar que la gran mayoría son de hábitos diurnos. Su tamaño va entre los 10 y los 70 milímetros. La coloración, como ven aquí, es amarilla rojiza, ¿sí? O puede presentarse otras combinaciones de amarillo con rojizo, con negro y blanco. ¿Okay? Esto es fácil de encontrarlos en nuestros jardines, muchachos. Son de lugares tropicales, de lugares templados y ligeramente secos. Es cuando nosotros los podemos encontrar en nuestros jardines, en la época que no es de lluvias. ¿Okay? Cuando empezamos a preparar nuestros jardines, a cortar las plantas y demás, en espera de la época de lluvias. ¿Okay? Pero también se les encuentra en regiones tropicales. Y dentro de estos generalmente los podemos encontrar que se protegen bajo jarasca, sustrato rocoso o en algunas grietas o madrigueras de otros pequeños organismos. Son organismos grandes depredadores. Eso sí, casi se les ponen a ustedes al tú por tú. Si se les acercan, inmediatamente van a ver que levanta el prosoma para irse abusado, porque te muerde. Vale. Y se alimenta de muchos otros organismos, como son de muchos insectos que se encuentran en su camino, de otros pelicerados, de lombrices, y también se les ha visto alimentándose de pequeñas lagartijas. ¿Okay? Bueno, tenemos al organismo, vean ustedes, vean incluso, muchachos, este es el prosoma. Del prosoma, vean ustedes, esto son los quelíceros, ¿sí? Entonces tiene un gran desarrollo de los quelíceros. Ahorita regresamos a esto, vamos a detallar acá esta. Aquí en este esquema vean ustedes, posición dorsal, podemos observar lo que es prosoma, todo esto, y vean los quelíceros. Aquí tenemos los pedipalpos, que vean ustedes son apéndices muy largos generalmente, aunque aquí hay algunas variaciones en relación a especie. ¿Okay? Enseguida tenemos los 4 pares de apéndices locomotores. Pero vamos a tener, si los pedipalpos son así de largos o son más cortos, porque esas son de las variaciones que podemos encontrar entre las especies, vamos a tener que los pedipalpos terminan en una pequeña ventosita con la cual se ayudan a, diríamos, a sujetar, a atraer a su presa, ¿ok? Y acercarla a sus quelíceros. Bueno, después, ¿qué vamos a tener? Si nosotros viésemos este último par de apéndices locomotores por la parte ventral, observaríamos que en la base de los artejos basales, los más cercanos al cuerpo, vamos a encontrar estas pequeñas proyecciones. Generalmente son de 5 proyecciones, que algunos dicen que tienen forma de raquetas. Estos se les conoce como órganos de Malleoli. En el último par de apéndices, en los artejos basales, vamos a encontrar estas proyecciones, que son los órganos de Malleoli. Son también estructuras quimiorreceptoras. Enseguida encontraríamos el opistosoma. Pero veamos, nos atrasamos un poquito y veamos lo siguiente. Este prosoma presenta diferenciadas 2 placas principales, 2 placas dorsales.
La primera, que es el propertidio, y la segunda, que corresponde al pospeltidio. Propertidio, pospeltidio, ¿sale? ¿Sí? Y ahorita adelantamos y ahorita volvemos a regresar. Vean ustedes. Propertidio, pospeltidio. ¿Pues qué? Pospeltidio. Pero entre estas dos grandes placas, sobre todo la de propertidio es una placa de medio tamaño, vamos a encontrar dos pequeñas placas, esta que es la placa media y esta que recibe el nombre de arco posterior. Gracias a este juego de placas que ven aquí, propertidio y pospeltidio, placa media y arco posterior, gracias a eso tienen una gran articulación del prosoma con respecto al opistosoma. Y cuando ustedes se les acercan, inmediatamente levantan el prosoma y les muestran sus quelíceros. Esa es una actitud agresiva. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ok? Los quelíceros tienen forma de pinza, ya esto es a lo que hace referencia al término de quelado, que terminan en pinza. Son muy grandes, muy robustos, y se considera que en algunos organismos, en estos quelíceros presenta un flagelo, y esa es característica de los machos. ¿Ok? En las hembras no se observa este flagelo. Entonces, con ello podemos diferenciar, pero claro, necesitamos tener al colífugo, abrirle sus quelíceros para encontrarle ese flagelo. Por lo tanto, no vamos a poder hacer estando el organismo vivo, ¿verdad? Porque inmediatamente los prenderían con sus quelíceros. Bueno. Bueno, el primer par de apéndices locomotores lo lleva hacia arriba. Y este puede ser largo o corto, es una de las características que varía de una especie a otra, ¿sí? Y si lo lleva hacia arriba, eso es característica que lo utiliza como apéndices sensoriales, a semejanza de la función que realizan las antenas en aquellos organismos que presentan antenas. Pero recuerden ustedes que en Quelíceros no encontramos antenas, ¿ok? Incluso vean en este apéndice, que es el primero de los locomotores, que es el que se considera que lo lleva hacia arriba, no termina en uña, como en los otros, ¿ok? Pero porque la función va a cambiar. En esta observemos el tamaño de los quelíceros. Aquí tenemos la placa, el prospeltidium, y acá tendríamos el pospeltidium, placa media, arco posterior. ¿Okay? Ojo, ya mencionamos que nosotros no vamos a manejar caparazón para los quelíceros. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí para que vean ustedes la proporción de estos quelíceros. ¿Sí mencionaba la presencia de ojos? ¿No? Bueno, aquí tendríamos la presencia de un par de ojos. ¿Sí? Vean ustedes en la parte media, marginal, media anterior de lo que sería esta prospeltidio. Bueno, no sé si se cancela bien, tenía ocelos laterales. Vean, aquí tenemos los ojitos, un par de ojitos medios. Creo que algunas especies llegan a presentar dos pares de ocelos laterales. Dos pares. Sí, ¿por qué pares? Porque recuerden tres y las que no quedan en la primera. Bueno, en algunos casos, pero en este esquema no nos identifican estos ocelos.
Bueno, en este caso el orificio genital, en el opistosoma, se va a ubicar en el segundo metámero. Tenemos nuestro organismo, el esquema. Aquí van ustedes, tenemos lo que sería el opistosoma, se ve metamerizado, en algunos es más evidente que en otros, pero también otra característica que este opistosoma es menos esclerotizado que si lo comparamos con el prosoma, ¿ok? Entonces, ventralmente, incluso vean ustedes aquí mucho en esta fotografía, ven aquí estas inyeccioncitas, corresponden a los órganos de Malleoli, ¿sí? Van a ser muy importantes para detectar las características del terreno, ¿ok? Aquí también lo observan ustedes, el primer par de apéndices locomotores, vean, no presenta las uñas que encontramos en nosotros, ¿ok? Entonces, en este opistosoma, ventralmente, vamos a ubicar en el segundo metámero el orificio genital. Y después, el tercer y cuarto metámero del opistosoma presenta estigmas respiratorios. Y recuerden, muchachos, que ya habíamos mencionado que en los arácnidos, en algunos se mencionaba que presentaban tráqueas, ¿sí? Sin embargo, el principal sistema respiratorio es filotraqueal, no tráqueas, ¿ok? Son raras las especies que presentan tráqueas, ¿ok? Bueno, la reproducción. Ya vimos, dimorfismo sexual, tamaño. Pero la otra característica que nos marca su dimorfismo sexual, el flagelo de los quelíceros, ¿recuerdan? Que ya lo mencionamos. Bien, en este caso son organismos sumamente agresivos. Por lo tanto, también el macho tiene que acercarse con mucha cautela a la hembra y protegerla. Cuando la hembra medio le permite un poquito de cercanía, que es lo que se ha visto con estos organismos, con los pedipalpos o los apéndices anteníferos, que les llaman así, que no son antenas, son estas patitas modificadas, tenemos que el macho se ve que como que empieza a acariciar dorsalmente a la hembra. Que pasa estos apéndices dorsalmente. Y con eso se considera que como que pone cierto letargo a la hembra, y es el momento en que aprovecha el macho para poder reproducirse, aparearse, ¿sí? Y también el macho va a colocar un espermatóforo. Recordarán ustedes que mencionamos que todos los arácnidos emiten espermatóforos, ¿sí? No tienen órganos copuladores definidos como tal. Entonces, prácticamente, vean ustedes, con los quelíceros es donde va a abrir el orificio genital del hembra, que está letargada, para colocar su espermatóforo. Una vez que termina de introducir su espermatóforo, entonces el macho se aleja rápidamente antes de que la hembra salga de su letargo, porque si no sucede y es así, se lo come, ¿ok? Después la hembra empieza a buscar un refugio o elabora un refugio para colocar los huevecillos. Bueno, aquí se maneja que la vida de uno de estos organismos va alrededor de año y medio, pero les digo, el tiempo de vida va a variar. Y además en estos casos, recuerden, son organismos que a su vez son también altamente depredados. Y también se ha visto que el macho como que no dura mucho tiempo, quien vive más tiempo es la hembra con respecto al macho. Y aquí vean ustedes una imagen que encontré, vean ustedes aquí dos solífugos, ¿sí? Allá por el desierto, allá por los países orientales, y vean ustedes, tomen en relación la proporción de la pierna de un soldado, vean ustedes, por ejemplo,
más o menos le llega a la rodilla y vean que se arranca toda esa parte baja de la pierna. ¿Sí? Y vean el otro, casi la parte del muslo, ¿no? De grano. Esas son especies muy particulares que alcanzan estas dimensiones. La mayoría de las que tenemos aquí son especies pequeñas. ¿Okay? Entonces imagínense también, muchachos, con los pelíceros enormes, en un momento dado pues también causan ciertos problemas. Entonces, solo una pregunta, ¿por qué huyen del sol? No, les manejan como arañas que huyen del sol, pero no es que huyan, sino más bien que son arañas que salen cuando sale el sol. Por eso se les conoce como arañas de sol, sin ser arañas. Es una araña